Del doctor Walter Gómez. Buenas tardes, Walter. Hola, buenas tardes, Sol, y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Vamos a hablar en el día de hoy un tema bastante que está de auge y muy cotidiano como es el principio de inocencia. Es que se ha vuelto un tema polémico. Y como el director dijo, plantea un tema polémico en esta última semana, dije, vamos a hablar de principio de inocencia. En realidad, ¿por qué se ha vuelto polémico? Porque es un principio que de golpe se empezó a cuestionar. No se sabe muy bien cuáles son los alcances de este cuestionamiento o cómo va a terminar. Pero sí es imprescindible aclarar que el principio de inocencia, que no es más ni menos aquellos que decimos todos desde muy chicos, que nadie es culpable hasta que se pruebe en un tribunal de justicia, o al revés sería todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Esto que es tan simple es una construcción que llevó siglos. Costó sangre construir este principio y que después se transformara en ley. Nuestra Constitución lo tiene previsto en el artículo 18. No lo dicen estos términos populares, pero obviamente el principio de inocencia está garantizado por la Constitución Nacional. Decir otra cosa o pretender decir otra cosa es violar la Constitución Nacional. Y sobre todo en un tema tan sensible. ¿Por qué costó tanto construirlo? Porque pasamos por distintas etapas en la humanidad, pero vamos a los últimos 1000 años. Y lo habrán sentido nombrar en una época para probar la inocencia, porque lo obligaban a uno a probar que era inocente, decían, vamos al juicio de Dios, la ordalía. Que el juicio de Dios, esta palabra, ordalía, significaba, lo tiramos al río atado de una piedra, y si sobrevive después de estar una hora bajo el agua, es un milagro, quiere decir que era inocente. Los datos dicen que la mayoría pobre era culpable. Claro. Ante una acusación pasaba eso. Simplemente se lo acusaba y se probaba. El otro método era abrazar un hierro al rojo vivo. También. Si te la aguantabas, estas fueron las dos más usadas. Pero en realidad hubo montones de métodos que era el juicio de Dios. Cada tribunal, cada magistrado creaba su juicio de Dios. ¿Qué pasó? Esto no podía seguir, llevó a revueltas, a descontentos, a cambio. ¿Desde dónde cambio? La religión propuso algunos cambios, que ustedes no los crean, y se creó el sistema inquisitivo, hoy totalmente vapuleado. Pero el sistema inquisitivo fue un avance de finales de la Edad Media contra la ordalía, por ejemplo, de la Edad Media temprana. ¿Qué decía el sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo uno no sabía de qué lo acusaban, por qué lo acusaban, tenía que decir y mostrar que era inocente y además arrepentirse. Claro, para lograr que se arrepintiera y su alma no fuera al infierno, lo torturaban. Se arrepentían de cualquier cosa y aceptaban cualquier cosa por la tortura. A todas luces, cualquier ciudadano va a decir esto está mal, explicado así. Ahora avancemos. Se construyó el sistema que lo recepta 1789, la Revolución Francesa a través de la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Luego se positiviza en muchas constituciones a partir de la Constitución de Estados Unidos, y nuestra Constitución también lo hace en 1853 en el artículo 18 y está vigente tal cual. Este artículo no ha tenido modificaciones. Es muy importante porque obliga a aquel que lo acusa a probar su culpabilidad. Claro. Usted puede colaborar, obviamente que puede colaborar tratando de probar su inocencia, pero no tiene la obligación. Usted puede simplemente quedarse callado, negar todo, dar su versión. ¿Pero qué significa esto? Significa que después la ley lo va a revestir de formalidades. Va a decir cómo es el tribunal que lo tiene que juzgar, va a decir cómo debe funcionar, cómo se lo debe
sentenciar en su caso, cómo se cumplirá la pena, pero es cierto que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior. No puede hacerse una ley en función de un hecho que pasó. Ahora, esto que parece una verdad de perogrullo, no siempre fue así, aún en Argentina. Y más en estos últimos tiempos. No, voy a ir más atrás. 1956. Se fusila a un grupo de personas y el decreto por el cual se consideraba delito su conducta y pena de muerte se escribe el día posterior al fusilamiento. Claro. Esto pasó en Argentina. Obviamente, a partir de la democracia, de esta última etapa, hubo como un abrazar la Constitución, con sus virtudes, sus defectos, lo que hay que actualizar. Se abrazó la Constitución y se vino respetando. ¿Qué ocurre? Este último día se ha puesto en duda el principio de inocencia. Se lo ha reemplazado por un tribunal inquisitivo que podríamos llamar a la opinión pública. Se ha condenado, y se le llama condena social, que creo que sí debe existir, pero después de, no antes, porque si no corremos el riesgo de tirar a alguien por el barranco y ver si vuela. Claro. Si vuela, no, es milagro, Dios tiene razón él. Pareciera eso. O acusar sin saber de qué, cómo, cuándo. Sin tener pruebas. La Constitución Nacional no dice eso. Nos puede gustar o no. No, exacto. En todo caso, hay que ponerse a trabajar para ver con qué instancia la superamos. Pero la Constitución Nacional establece que nadie puede ser penado sin sentencia previa dictada por un tribunal de justicia fundado en una ley anterior. Esta cláusula diría que es casi universal hoy. Esta con idiomas distintos, construcciones dogmáticas distintas, pero es universal. La nuestra está tomada, está fundada en la Constitución de Estados Unidos, que nos precedió, de 1787, que nos precedió en todos estos temas, y las enmiendas que ha tenido con posterioridad. La nuestra, ser de 1853, ya redactó una cláusula más abarcativa y más clara, pero está vigente. Pero vamos a despojarnos de la cuestión personal. Usted dirá, está hablando del actor. Seguramente Walter Gómez está hablando del actor. Y sí, estoy hablando del actor. Estoy hablando de Morgan Freeman. ¿Quién es Morgan Freeman? Si ven la foto que está saliendo ahora al aire, es un famoso actor estadounidense que este año, muchísimas, que este año fue acusado de acoso sexual, de conducta inapropiada para con unas periodistas y algunas otras personas. Recibió una cantidad de denuncias. Le suspendieron contratos de trabajo. O sea, pagó las consecuencias de la condena social. ¿Y qué pasó? Morgan Freeman es inocente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se probó que una periodista racista de la CNN fraguó el informe por el cual después se lo masacró públicamente y popularmente a Morgan Freeman. ¿Y saben por qué defendemos este artículo 18 de la Constitución? Porque es preferible, y esto te lo enseñan en Derecho apenas entras, y los repetimos, más allá de que ahora ande alguna abogada haciéndose la demagógica en los canales importantes de Buenos Aires, esto lo aprendemos. Siempre hay que tratar de que aquel que sea inocente no vaya detenido injustamente. Todo esto está previsto para el inocente, para proteger al inocente. Obviamente se nos puede escapar un culpable. Es cierto. Es cierto, sí. Pero en la valoración, nuestros constitucionalistas y nuestros constituyentes decidieron que es preferible
que tal vez se nos vaya algún culpable a que un solo inocente vaya preso, y por eso se lo rodeó de todas estas condiciones. Así todo, sabemos de muchos inocentes que caen presos y después de un proceso, así todo pasa, pero tengamos cuidado, separemos las aguas en lo que es valoración social, lo que puede ser una condena social y lo que debe ser una condena de un tribunal de justicia. La presunción de inocencia está puesta para usted, señora, para usted, señor, para vos, Sol, para todos los que están aquí en el estudio, para los vecinos, porque cualquiera puede verse acusado injustamente. Y le digo algo, en el estudio lo hemos visto muchas veces. Sí. Si hay algo que uno ve en el estudio, en materia penal, yo no hago penal, pero que tiene que ver con lo que sí hago, que es muchísimo derecho civil y comercial, son denuncias falsas de algunas madres que denuncian falsamente, algunas, en otros casos hay veracidad, que denuncian falsamente al padre de alguna conducta inapropiada, de algún abuso, simplemente para que no vea a la criatura, para que no vea a sus hijos. ¿Qué es lo que juega ahí? La presunción de inocencia. De inocencia, exacto. Obviamente, después de un proceso que a veces es largo, se logra probar la inocencia. En el mientras tanto, el daño. Imagínese el daño que se causa a la relación padre-hijo, a la relación familiar. Exacto. El entorno familiar sufre muchísimo. Es decir, puede verse todos los días. No es un caso de los medios. Lo de los medios es excepcional, pero a veces sirven para cambiar conductas. Bueno, cuidado que el cambio de conducta no nos lleve a destruir la presunción de inocencia. Muchos años adelante la Cátedra de Derecho Constitucional, ustedes saben que hemos tenido la suerte de poder dar clase en esta materia, y uno en este artículo, en el artículo 18, presta especial atención. Exacto. Y los alumnos saben que se les toma en el examen con mucha rigurosidad este artículo, porque es clave para la estructura jurídica de un país democrático, de una república, de un país que quiere ser serio. Ojalá la presunción de inocencia siga vigente. Cuidado con el meter preso a la gente por un simple señalamiento. Cuidado con condenar socialmente a alguien, echarlo del trabajo y demás por un simple señalamiento. Porque esto pasa. Hemos tenido casos así. Y hemos tenido casos con el nuevo sistema que tenemos, que son capaces de reconocer culpabilidad aun cuando no fueran, con tal de salir en libertad y no permanecer preso. Eso realmente está mal y es peligroso. Walter, muy amable como siempre, gracias. Muy bueno, con temas actuales, porque uno lo relaciona a lo que está pasando últimamente en los medios, bueno, lo de Morgan Freeman, lo que pasa también a nivel nacional, también con el otro actor, con un montón de cosas, pero también es bueno poner en la balanza y saber que en situaciones cotidianas, como contabas, con respecto a casos como este, ¿no? Cuestiones familiares. Se ven todos los días. Todos los días, exacto. El principio de inocencia es clave porque se ven todos los días. Todos los días. De hecho, hoy, ya que me lo pidió el director que quería... De hecho, hoy Milagro Sala fue absuelta de una causa donde está con prisión preventiva. Estuvo presa. Obviamente tiene otra causa, vaya a saber cómo sale. Pero una de las razones por las cuales estaba con prisión preventiva era esta causa. Suponiendo, hipótesis, que saliera inocente de la otra, ¿quién le devuelve los 3 años de prisión? Hay que ser muy cuidadoso. Que le tenga bronca, que no me guste lo que hiciera, no significa que puedo tolerar eso. ¿Sabe por qué? Porque mañana me puede volver como un boomerang, o le puede volver a mi hijo, o a mi vecino, o a mi sobrino. Exacto. Ninguno está libre. Walter, muy amable, Gracias.